Bueno, el tema que yo voy a tratar tiene un nombre medio complicado, digamos, pero ustedes, mientras hago la presentación, van a entender de qué se trata. Arquitectura para la asignación de recursos en hospitales públicos. Bueno, esencialmente yo lo que me estoy planteando es un problema que bosquejó la doctora Sepúlveda. ¿Cuál es el problema? Si yo quiero mejorar las cosas en salud, ¿qué puedo hacer a nivel global para efectos de inducir que los hospitales mejoren? Y hacer este proceso que es muy lento, no sé, tal vez un poquito más rápido, a través de algún tipo de estímulos. Entonces esa es la idea fundamental. Bien, entonces para desarrollar esta idea, lo primero que nos vamos a preguntar, ¿por qué hay que innovar en salud? En segundo lugar, nos vamos a preguntar, bueno, ¿cómo yo podría asignar los recursos en salud? Estamos hablando aquí de asignar recursos al más alto nivel, ¿de acuerdo? Estamos pensando en una asignación desde el punto de vista del Ministerio de Salud para fomentar esta innovación, cosa que nosotros todos vamos a estar de acuerdo aquí que no existe, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguien que esté en desacuerdo con eso? Qué bueno. Entonces, pero esto no se puede hacer de cualquier manera. Yo tengo que tener una estructura adecuada a nivel de todo el sistema de salud que permita, de alguna manera, generar las condiciones para que se produzca esta innovación. Y eso se los voy a contar también. Pero esa estructura tiene que tener métodos, tiene que tener, en nuestra terminología, procesos que permitan, de alguna manera, de forma sistemática, generar esta innovación. Y también yo les voy a presentar una experiencia que nosotros hemos hecho muy concreta, que da todas las bases para que esto se pueda llevar a la práctica. Y por último vamos a sacar algunas conclusiones. Entonces, ¿por qué hay que innovar en salud? Bueno, aquí no voy a gastar mucho tiempo porque yo creo que todos estamos de acuerdo de que hay que innovar, digamos. Pero, en primer lugar, nosotros hemos encontrado que hay un gran potencial de mejora en el servicio y también en la eficiencia. Se pueden trabajar ambas cosas de forma conjunta. No es que aquí, ¿no es cierto?, vayamos a ser eficientes y vayamos a disminuir el servicio. Es perfectamente factible, tanto como también lo señaló la doctora Sepúlveda, trabajar en ambas cosas al mismo tiempo. ¿Y cómo nosotros estamos probando esto? A través de decenas de proyectos que hacen esto en la práctica, en priorización, programación y análisis de uso de capacidad de diversos procesos médicos con apoyo de analítica. Eso es muy importante y eso hay que haber demostrado, digamos, en todos los casos que ustedes van a ver más adelante. Estos proyectos están documentados, yo tengo un blog en el cual tengo muchos de estos casos y he tenido tanto material que fui capaz de escribir un libro que está siendo en este minuto lanzado en Estados Unidos, en inglés, del cual algunos de ustedes van a tener el privilegio de tener una copia porque vamos a hacer un sorteo, digamos. Y a algunas personas como la de Cara se lo vamos a regalar. ¡Qué suerte! Y también le vamos a regalar una a la de Cara. Entonces, entre paréntesis, esto digamos, no es para el buen chileno cachetonearme, digamos, de esto, sino que para que ustedes vean el valor. Si una editorial norteamericana de primer nivel, entre paréntesis, que es una filial de la Madrogel, o sea, no es cualquier editorial, ha aceptado la publicación del libro, es porque lo que tiene dentro tiene valor. Y lo que tiene dentro, en general, son muchos casos de los que hemos desarrollado, algunos de los cuales ustedes van a ver dentro de este seminario. También hay casos del sector público, del sector privado, porque todo esto, digamos, no solamente es aplicable al sector público, sino que también al privado. Bien, y también está el testimonio de Begoña, digamos, ¿no es cierto?, que ha sufrido o gozado, no sé cuál es el adjetivo que quiere usar ella, ¿no es cierto?, de toda esta experiencia, que ella lo encuentra, digamos, es positivo. La otra cosa que la voy a tratar en la próxima lámina es que hay problemas estructurales de asignación de recursos en salud que no promueven la innovación, y voy a dar más detalles. Y por último, hay nuevas tendencias en salud que cambian las reglas del juego. Y aquí, no sé si ustedes saben, Porter, el famoso tipo este que, digamos, fue el gurú, digamos, de la planificación estratégica, está reconvertido a salud, ¿sabían ustedes? Se dedica solo a salud, y no solamente, digamos, en teoría. Él está arreglando hospitales en África.
está comprometido con la mejora de la salud en África a través de cosas parecidas a las que estamos haciendo nosotros. Así que, digamos, hay, digamos, ideas buenas que uno puede tomar para efectos de hacer estos desarrollos. Bueno, la asignación actual de recursos, y también no voy a gastar mucho tiempo en esto, porque yo creo que todos ustedes están más o menos de acuerdo en esto, es que uno incentiva la eficiencia, ¿de acuerdo? A través de, ¿no es cierto?, el financiamiento por el PPE y PPI, ¿no es cierto?, fundamentalmente se intenta fomentar la producción a través de metas, ¿no es cierto?, pero el problema es que el PPE no considera la complejidad ni la variabilidad de las prestaciones. Entonces, todo vale igual. Entonces, eso, digamos, induce en algunos casos comportamientos perversos en los cuales, ¿no es cierto?, los hospitales tratan de hacerlo más simple, ¿no es cierto?, porque eso significa que generan recursos, ¿no es cierto?, con menos esfuerzo. Y eso conspira contra un problema que nosotros hemos detectado, que es, digamos, que no hay buena priorización de los pacientes en términos de la gravedad de las patologías que ellos tienen. Y eso es una de las cosas que nosotros hemos abordado específicamente. Y hay un desincentivo para producir más que el compromiso, digamos. ¿Por qué voy a producir más de lo que me he comprometido con el Ministerio? Y la meta del Ministerio, él está de acuerdo con la capacidad que tiene el hospital, nadie puede garantizar eso, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas que nosotros hemos intentado resolver. Ahora, como marco de referencia, nosotros partimos de la base que queremos abordar 3 objetivos: calidad, equidad y eficiencia. En pocas palabras, calidad significa de que yo tengo que dar el mejor tratamiento posible, y ese tratamiento, ¿no es cierto?, tiene que ser evolutivo, en el sentido de que siempre la profesión médica está tratando cada vez de tener mejores tratamientos, digamos, que maximicen la probabilidad de éxito, ¿no es cierto?, en el tratamiento de los pacientes. Equidad, en el sentido, esto tiene que ver con prioridades, ¿vale? Es decir, yo debo atender primero a aquellos pacientes que lo requieren más de acuerdo a sus patologías, con, digamos, buenos criterios basados, ¿no es cierto?, en antecedentes, ¿no es cierto?, médicos. Y por último, eficiencia, vale decir, a mí nos gustaría, ¿no es cierto?, que los hospitales produjeran lo más que se pueda con los recursos que tienen disponibles, ¿de acuerdo? Ahora, este es un problema, entre paréntesis, complejo, porque esto en términos técnicos se llama un problema multiobjetivo. Entonces uno tiene que elegir un objetivo y tratar de mantener los otros objetivos a niveles aceptables. Entonces lo que nosotros hemos elegido como objetivo es la eficiencia, ¿de acuerdo? Pero sin perder de vista que queremos mantener la equidad y la calidad a niveles que son, digamos, adecuados. Bien, entonces, dado que la base es la eficiencia, la primera pregunta que nos hacemos: ¿cómo medimos la eficiencia de los hospitales? ¿Ya? Bueno, para medir la eficiencia de los hospitales, lo primero que tenemos que hacer es medir la producción, porque eficiencia, ¿no es cierto?, es producción dividida por recursos utilizados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la producción de los hospitales? Por suerte aquí alguien hizo el trabajo hace ya mucho tiempo de sentar las bases para medir producción de hospitales. Y esto se hace en base a una técnica que se llama GRE, que ya está usada, digamos, en muchos hospitales en Chile, muchos de ustedes probablemente ya la conocen, así que tampoco voy a gastar mucho tiempo en esto, pero en una línea, un GRE lo que hace es dividir las intervenciones en grupos de complejidad, y dentro de cada grupo que la complejidad de la intervención sea relativamente parecida. Y obviamente entre diferentes grupos hay una diferencia de complejidad, y por lo tanto, evidentemente, los grupos de patología, ¿no es cierto?, que son más complejos, requieren más recursos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace es, a través de información, digamos, que se genera, digamos, durante las prestaciones, establecer un índice, que es un índice relativo, que dice, este grupo, ¿no es cierto?, de intervenciones es el doble, ¿no es cierto?, por ejemplo, en términos de recursos, que otro que es menos complejo, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo una escala de estos grupos, ¿no es cierto?, a través de estos índices que se generan a través de esta técnica GRE.
MinSal está utilizando esto y utiliza incluso un software, digamos, desarrollado por 3M, que define 1077 distintos tipos de grupos de diagnóstico. Estos grupos de diagnóstico son estos grupos que se llaman anteriormente. Bien, entonces, si yo puedo medir producción, la pregunta es ¿qué es lo que es eficiencia? Eficiencia es la producción, que evidentemente la mediríamos en términos de los IRD y los recursos utilizados. ¿Y cómo puedo comparar eficiencia entre diferentes hospitales? Bueno, ya tenemos claro cuál es el output, vale decir, el producto, que sería la producción medida a través de GRD, ¿de acuerdo? La pregunta, ¿qué es lo que es el input? El input son los recursos que el hospital utiliza para esa producción. Y nosotros, por razones, digamos, que voy a explicar posteriormente, elegimos esencialmente el recurso humano y el recurso cama como medida del input. Ahora, si uno tiene, ¿no es cierto?, datos respecto a la producción de los hospitales, medido como ya lo hemos quejado, y tiene datos de input, en el sentido, ¿no es cierto?, de tener cuáles son los médicos que están disponibles, cuáles son las camas que están disponibles, entonces uno puede hacer un gráfico en el cual cada hospital es un punto dentro de este, ¿no es cierto?, de estos ejes. Y obviamente hay hospitales que son menos eficientes, que están más abajo, y hay hospitales que son más eficientes, que están más arriba, porque para un mismo input tienen un mayor output, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, bueno, al final uno termina con una nube, nosotros trabajamos con 40 hospitales. Entonces, aquí hay una técnica, esta es una técnica desarrollada por economistas y especialistas en modelamiento matemático, que responde la pregunta siguiente. Dado que yo tengo esta nube, ¿cómo yo puedo identificar analíticamente, y no a ojo, digamos, porque uno esto lo podría hacer a ojo, pero si uno tuviera 200 hospitales, ¿no es cierto?, esto lo tiene que hacer de una manera, digamos, formal, a través de algún procedimiento, digamos, que evidentemente va a ser computacional, establecer cuál es la curva que cubre todos estos puntos y que tiene dentro de sí misma los hospitales más eficientes. Por lo cual, esta curva se llama frontera eficiente. ¿De acuerdo? Vale decir, aquí los hospitales van a estar en general bajo esta curva, pero va a haber algunos que son los eficientes que van a estar sobre la curva. ¿Ok? Lo interesante es que hay una manera de establecer esta curva y obviamente a través de ella, digamos, también establecer cuáles son las diferencias de productividad entre los hospitales, que se llama análisis de, digamos, de la curva envolvente de los datos, y eso se hace a través de un modelo de programación matemática que voy a explicar un poco más adelante. Okay. Entonces, dado de que nosotros podamos medir productividad, ¿no es cierto?, y podamos ordenar los hospitales por productividad, la pregunta es, bueno, ¿cómo podríamos utilizar esta información a nivel ministerial o a nivel, más aún, del sistema de salud para efecto de establecer una manera de asignación de recursos? ¿De acuerdo? A ver, les hago una pregunta. Si ustedes tuvieran los hospitales ordenados por productividad, ¿a quiénes le darían más plata? ¿A los que tienen menos productividad o a los que tienen más productividad? ¿Ah? Bueno, entonces tiene que decir, pues, si es altamente productivo o bajamente productivo. A ver, ¿alguien tiene una opinión más, menos interesada? Está difícil no tener opinión interesada. Bueno, en realidad, contestemos después la pregunta. Pero lo que yo requiero es un proceso formal que debe iniciarse en la planificación del sistema de salud, que la debe hacer obviamente el ministerio, que establezca en primer lugar
¿qué tajada de recursos se va a asignar a innovaciones que tengan orientación a mejorar la productividad o la eficiencia? ¿De acuerdo? Porque hoy día tal cosa no existe, ¿están de acuerdo o no? ¿Y debiera existir o no? Pero evidente, pues si yo sé que hay hospitales que son menos eficientes que otros, digamos, debería yo, ¿no es cierto?, a nivel ministerial decir, bueno, y como diablo, yo empujo a los hospitales menos eficientes a lo que hemos llamado la frontera de eficiencia. Y ahí estoy contestando la pregunta, ¿no es cierto? Parece que hay que invertir en los hospitales menos eficientes, porque allí hay un potencial de mejora. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, pero el ministerio no debe hacer todo el trabajo. El ministerio lo que tiene que hacer es decir, mire, esta es la política, ¿no es cierto? Estos son los recursos y ideas a lo mejor respecto en qué direcciones debieran ir los proyectos de innovación. Y eso entonces transmitirlo a los hospitales. Aquí están los hospitales, ¿de acuerdo? Y los hospitales entonces debieran tener mecanismos internos para efectos y procesos internos para efectos de generar la capacidad de inducir mejoras que eleven la eficiencia. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Esto es más complicado todavía, no voy a intentar, digamos, ¿no es cierto?, mostrárselo en detalle, pero déjenme decirles las cosas mínimas que tienen que haber. A nivel del ministerio, tendría que haber, ¿no es cierto?, una asignación de recursos. Típicamente eso va a ser parte de la planificación del ministerio, ¿de acuerdo? Pero lo nuevo es que tendría que haber algún grupo a nivel ministerial que estuviera preocupado de que estos proyectos, estas líneas de proyectos que se han estimado las más convenientes para efectos, y vamos a ver después, hay recomendaciones concretas respecto a esas líneas de proyectos, que estas líneas de proyectos realmente se ejecuten en los hospitales. Ellos no deben ser ejecutores. Yo no creo en la centralización aquí y de que haya un grupo de burócratas, ¿no es cierto?, brillantes, que estén, ¿no es cierto?, diciendo, mire, haga esto, haga lo otro. No, sino que yo creo en las orientaciones, pero evidentemente, ¿no es cierto?, también creo en que aquí debe haber algún tipo de seguimiento y algún tipo de aseguramiento de que los recursos que se han asignado realmente cumplen con el objetivo de incrementar la eficiencia. Y el incremento de eficiencia se produce en los hospitales. Y aquí los hospitales tienen que tener cosas que hoy día no tienen, ¿ya? En primer lugar, lo que yo llamo una planificación de nuevas capacidades. Para decirlo, el hospital tiene que tener internamente una capacidad para preguntarse, bueno, ¿dónde? A partir de los lineamientos que me han dado desde, ¿no es cierto?, el ministerio y las ideas de proyectos que me han propuesto, ¿dónde yo puedo intervenir concretamente para aumentar la eficiencia? ¿De acuerdo? Entonces eso hay que planificarlo, eso no sucede así, ¿no es cierto? Begoña tiene experiencia, así que ella puede validar esto. Y digamos, tiene que haber un grupo que va a implantar estas nuevas capacidades. Pero, nuevamente, aquí tenemos un problema. Yo no creo, es absolutamente irreal pensar que en un hospital yo voy a contratar ingenieros, o voy a contratar, ¿no es cierto?, gente especializada, para efectos de que ellos hagan los proyectos que mejoran la eficiencia, sino que lo que tiene que haber es una claridad respecto a lo que debe hacerse y tener gente en el mercado que sea capaz de apoyar al hospital a realizar este tipo de proyectos, ¿de acuerdo? Así que aquí, digamos, usted se da cuenta que esto no es fácil porque en el fondo tiene muchos elementos, pero esto estaba funcionando, así funcionamos con Begoña, excepto obviamente que no teníamos las directrices de arriba, digamos, pero nosotros hemos generado las directrices y hemos sido capaces de implementar todo esto, digamos, en la práctica. Así que es factible. Okay. Así que, bien, vayamos entonces nuevamente a la frontera de eficiencia. Y aquí, digamos, hay dos maneras de plantearse el problema de la frontera de eficiencia. Bueno, aquí nuevamente están todos los hospitales con sus eficiencias relativas, y hay un modelo que se llama el modelo DEA, que lo que hace es cubrir con una curva y determinar la curva que cubre todos estos puntos, y hay un problema de programación matemática que se resuelve para hacer eso. O sea, esto no es, digamos, trivial, o sea, pero hay software y todo esto, digamos, está envasado. Y hay otro modelo, un modelo que se llama AP, que es más fácil, difícil de entender,
Porque este modelo curiosamente admite que hay hospitales que tengan eficiencia mayor a 1. No voy a intentar explicarles eso porque es, digamos, bastante alambicado desde el punto de vista de razonamiento, pero en ciertas situaciones, cuando los datos tienen ciertas condiciones, esta metodología es mejor que la anterior. De hecho, esta es la metodología que nosotros utilizamos en el caso de los hospitales chilenos. Bien, entonces, aterrizaje. Esto lo hicimos nosotros. Vale decir, obtuvimos data de 40 hospitales. Esa data, en primer lugar, ¿no es cierto?, son los outputs, que son las prestaciones multiplicadas por estos índices que establecen la complejidad relativa de los grupos de intervenciones, y esta producción está dividida en casos simples, en los cuales el GRD es menor que 1, ¿vale?, que son intervenciones relativamente simples, de mediana complejidad, y complejos en los cuales el GRE es mayor que 4. El GRE, insisto, es relativo. No es que no mide, digamos, recursos directamente, sino que está diciendo que el que tiene 4 es 4 veces más complejo que el que tiene 1. Eso es todo lo que está diciendo. Pero lo interesante es que yo puedo tomar todas las intervenciones que hizo un hospital, contarlas, multiplicar cada grupo de intervenciones por su peso, sumar, y tengo la producción del hospital. ¿De acuerdo? Y eso lo necesito, o sea, si no tengo eso, no. Ahora, esto no lo inventamos nosotros, hay cientos de hospitales en el mundo que han hecho esto, ¿ya? O sea, hay pero muchísima experiencia de medir eficiencia de hospitales por medio exactamente de esta técnica que yo les estoy, digamos, señalando. Y los inputs. Aquí los inputs, como lo dije anteriormente, es los médicos que dan alta hospitalización y las camas de dotación. Todo de acuerdo a los datos oficiales que están en sistemas que tiene el Ministerio. Entre paréntesis, el Ministerio cooperó con este proyecto, nos dio todos los datos de GRE, así que mérito del Ministerio, digamos, y nos dio acceso a todos los sistemas, así que esto no habría sido, digamos, posible sin la colaboración del Ministerio. Bien, entonces, el periodo para los 40 hospitales, para los cuales hicimos el análisis, es del 10 del 2011 al 9 del 2012, o sea, es un periodo relativamente grande. ¿Tatan resultados? No, todavía no. Características de los datos, para que tengan una idea. Los 40 hospitales, ¿no es cierto?, el mínimo en términos de médicos es 65, el máximo es 130. En términos de la producción, los simples tienen egresos ponderados del orden de 1388. Estos números no dicen nada, porque insisto nuevamente, como están basados en estos índices relativos, solamente como comparativo, y los complejos 5. ¿Ya? Después tenemos máximo de médicos 566 y promedio 198. Camas 130, máximo 870, promedio 382. Y así sucesivamente. Ahí están los hospitales. Lo voy a pasar rápido para que no se identifiquen. Aquí siguen los hospitales. Pero esto está disponible, ¿eh? Así que el que los quiera ver, digamos, después les voy a dar referencias y todo lo demás, pero que no lo vean aquí, digamos, para que no entren en comparaciones odiosas. Ya, y esta curva es más interesante. Allí no están los nombres, chavales, están de 1 a 40, y cómo es la curva de eficiencia. Desde hospitales que tienen una eficiencia tipo 0,6, y de acuerdo a nuestra metodología, ¿no es cierto?, por razones que no voy a explicar, admitimos hospitales con eficiencia mayor que 1 hasta 1,6. Pero la moraleja es que hay hospitales que son casi 3 veces más eficientes que otros. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué? Porque bueno, esto no aporta ninguna información, ¿no es cierto? Porque todos podrían decir, es que yo soy especial, no, yo tengo este tipo de problemas que me dificulta ser eficiente. Entonces, para evitar eso, entre paréntesis, antes de eso,
eso es lo que viene a continuación, nosotros para probar los resultados tomamos otro periodo, que es de 10 del 2012 hasta el 12 del 2012, o sea, datos adicionales. Y curiosamente, no curiosamente, digamos, afortunadamente, los resultados son relativamente parecidos, ¿de acuerdo? Porque si hubieran sido totalmente diferentes, significa que el método no es robusto, ¿de acuerdo? Entonces el método está bien, porque con datas muy diferentes, periodos diferentes, produce resultados muy similares. Bien, entonces ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo explicamos la eficiencia de los hospitales? ¿Qué es lo que determina que un hospital sea eficiente o no sea eficiente? Y hay 240 variables posibles. Y nuevamente aquí el Ministerio y otros, digamos, organismos que tienen datos, pero que no los utilizan, nos proveyeron de información que nos permitió evaluar todas estas variables. ¿Y cómo se evalúan todas estas variables? Bueno, de una manera que todos ustedes deben conocer, digamos, porque es un procedimiento, digamos, estadístico elemental. Correlación entre la eficiencia y la variable en cuestión, ¿de acuerdo? Hecho eso, ¿quiénes salen arriba dentro de las variables explicativas? Son las que tienen mayor correlación, ¿de acuerdo? La correlación, y aquí yo no sé si, no creo que tenga, sí tengo, no lo había descubierto todavía, así no tengo que estar, esta. Entonces, hay una variable que es el índice de vulnerabilidad social delictual, que evidentemente debiera tener una correlación negativa con la eficiencia. ¿Están de acuerdo o no? O sea, mayor índice, que quiere decir a un hospital que tiene poblaciones con mayor vulnerabilidad, la eficiencia debiera ser menor. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, eso lo dice el modelo. Entonces el modelo está de acuerdo con el sentido común. Y no triala, porque es mero 0,40. Pacientes programados. Pacientes programados significa cuál es la posibilidad de que yo sepa a priori qué pacientes voy a tener, de tal manera de poder adelantarme a sus necesidades y poder, ¿no es cierto?, planificar mi negocio. ¿De acuerdo? Entonces, ese también es muy importante y eso es muy buena noticia. 0,44. ¿Por qué? Porque esa es una variable que uno puede manejar, ¿o no? No siempre, pero puede intentar manejarla, ¿de acuerdo? Paciente procedente de atención secundaria, también, relativamente importante. Y otras. Y digamos, hay otras más que nosotros también son importantes, pero que no las vamos a considerar, porque no son fácilmente manejables. Entonces elegimos 5 que nosotros creemos que son perfectamente manejables en un hospital. Vale decir que están dentro de las cosas que el ministerio podría decir, mire, hay que enfatizar esto porque esto va a inducir la productividad y el hospital debiera estar de acuerdo, mire, vamos a trabajar en esto para incrementar la productividad, ¿de acuerdo? Y después vamos a hablar más incluso de proyectos de este tipo. Bien, ahora uno puede refinar más todavía la medición de cuáles son las variables que tienen mayor potencial desde el punto de vista de mejora de eficiencia, ¿de acuerdo? Y para eso lo que puede hacer es lo siguiente. Uno puede tomar cada variable, en este caso pacientes programados, tener una escala de eficiencia y una escala que mide la variable. En este caso la variable se mide como porcentaje de pacientes que llegan al hospital y que vienen en condiciones de ser programados, ¿de acuerdo? Es evidente que a medida de que yo puedo programarme más, la eficiencia es mejor. Bueno, eso es lo que dice la curva, ¿o no? Pero, ojo, y aquí es donde vienen las oportunidades. Perdona, me salté como...
¿Dónde vienen las oportunidades? Las oportunidades dicen, mire, ¿no es cierto? Centrémonos aquí en esta parte. Para un 25% de pacientes que se pueden programar, hay hospitales que lo hacen, pero muy bien, o sea, aprovechan al máximo esta posibilidad, pero hay hospitales que no lo hacen tan bien. Entonces, estos hospitales, si adoptaran prácticas que este hospital usa, seguramente podrían empujar su eficiencia hacia arriba. ¿Están de acuerdo con eso o no? Eso es lo que dice la data, ¿de acuerdo? Porque enfrentan la misma variable, 25% de personas que llegan, ¿no es cierto?, y que son posibles de programar. Lo más probable es que este que es, digamos, ¿no es cierto?, estrella, sea muy ordenado y programa, ¿no es cierto?, tanto, ¿no es cierto?, sus intervenciones quirúrgicas, programa, ¿no es cierto?, las atenciones ambulatorias, y todo, digamos, lo hace en función de esta información que es útil, que me permite ordenar mi trabajo, ¿de acuerdo? Mientras que lo más probable es que el más malo de esto de acá no haga nada, y simplemente opera como es habitual. Llega la gente y la atiendo, y hago lo que puedo en ese minuto. ¿Estamos? Eso no va a aprovechar, evidentemente, la programación. ¿De acuerdo? Bueno, y eso se puede hacer para cada una de las variables. Y además, yo puedo medir, y no les voy a explicar esta fórmula porque es media compleja también, pero en el fondo, este potencial mide la importancia relativa que tendría la mejora de una variable en comparación con el resto. ¿De acuerdo? Y esto da origen a una curva que tal vez es una de las cosas más interesantes que hemos generado. Y esto es original, esto no es copiado, esto lo desarrollamos nosotros. ¿Ya? Y esta curvita, que parece complicada a primera vista, es muy, digamos, fácil de entender. Esencialmente lo que yo estoy midiendo, en primer lugar, es la eficiencia real de 10 hospitales que elegimos para efectos de análisis. ¿Cómo los elegimos? Elegimos hospitales que tenían eficiencia menor a 0,8. ¿De acuerdo? Y dijimos, bueno, aquí es donde está el mayor potencial. ¿De acuerdo? Sabiendo que hay hospitales que tienen hasta 1,6. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, nótese que aquí hay uno de 0,65 y aquí llegamos hasta uno que está cercano al 0,80. Entonces la pregunta, para cada uno de estos hospitales, de acuerdo a los potenciales que vimos anteriormente, para las variables que están aquí abajo, ¿no es cierto? Factores sociales, programación, diversidad de GRD, integración, emergencia. Para cada una de estas variables, ¿cuál es el potencial de mejora relativo? Entonces, estos barras, sí, esa es la palabra, y la altura de las barras señalan cuánto yo podría mejorar la productividad de ese hospital si usara la variable programación, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es esto. Y nótese que hay algunos que tienen mayor potencial de uso de la variable de programación. De hecho, los que mayor posibilidad tienen son los que son más ineficientes. ¿De acuerdo? Después, ¿cuál sería el potencial de la integración en red? El potencial de la integración en red, nuevamente grande para el primero, también relativamente grande para el segundo, y así sucesivamente. Y así para todas las variables. Entonces, en el fondo, aquí yo tengo un menú para elegir dónde yo podría, ¿no es cierto?, actuar, intervenir. Esa es la idea fundamental. Bien, entonces, una vez que uno tiene esto, la pregunta es, bueno, ¿cuáles serían los típicos proyectos con los cuales yo podría intervenir? Y estos proyectos, en alguna medida, están basados en nuestra experiencia, en la visión que tuvieron algunos expertos con los cuales conversamos, entre los cuales está la doctora Gisela Alarcón, y también, digamos, información que tenemos disponible de otras fuentes. Entonces, factores sociales en los proyectos podrían ser educación a pacientes. En gestión de pacientes sería hospital de día, capacitar al personal administrativo con criterios médicos, programación de pacientes ambulatorios, gestión de cama, integración de red, y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Un menú
de proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo uno elige entre estos proyectos? Bueno, aquí lo que nosotros proponemos es un aterrizaje de la arquitectura que yo les mostré anteriormente, ¿de acuerdo? Esto tiene que hacerse, ¿no es cierto?, de manera institucional, o sea, no puede ser la inspiración de una persona. Entonces, FONASA modifica su asignación de recursos, asignando una parte del presupuesto a proyectos de mejora de eficiencia de acuerdo a las pautas anteriores, ¿vale? Es decir, viendo cuáles de los proyectos relacionados con estas variables que explican la eficiencia debieran priorizarse. Y a nivel central tendrían que, ¿no es cierto?, decir cuáles son las orientaciones. Esto es bueno porque, en el fondo, si hay guías, y obviamente financiamiento, eso significa de que pueden haber varios hospitales trabajando en las mismas iniciativas y puede haber intercambio de experiencia, a diferencia de que yo tenga, ¿no es cierto?, a todos los hospitales trabajando en cosas diferentes. Así que es bueno, digamos, focalizar. Debería existir un grupo central capaz de definir los proyectos prioritarios y controlar que producen los resultados deseados. Y aquí viene una idea que yo largamente, digamos, he estado promoviendo dentro del salud, que es un centro de excelencia para la innovación. Las grandes empresas del mundo, aquellas que se destacan por ser innovadoras, no lo son porque, ¿no es cierto?, el azar lo ha determinado así, sino que tienen organismos especializados, internos, que están preocupados de la innovación, ¿de acuerdo? Y en este caso, digamos, para el tipo de cosas que yo estoy proponiendo, típicamente las grandes empresas tienen un centro de excelencia. Y ese centro de excelencia se preocupa de decir, bueno, ¿cómo debe esta empresa evolucionar para efecto de convertirse en la mejor empresa del mundo? Porque las grandes empresas del mundo, esa es la aspiración que tienen. Bueno, aquí los hospitales, ¿no es cierto?, a lo mejor no teníamos una aspiración tan grande, pero la aspiración podría ser cómo convertimos, ¿no es cierto?, a los hospitales chilenos, ¿no es cierto?, a hospitales que sean mucho más eficientes, ¿no es cierto?, que lo que son hoy día, y a lo mejor que lideren a lo menos, ¿no es cierto?, dentro de Latinoamérica en eficiencia. Los proyectos deberían ser ejecutados en forma descentralizada por los hospitales, eso ya lo dije anteriormente. Debería atenderse al desarrollo de soluciones generales por tipo de mejora de eficiencia, lo cual es totalmente factible de acuerdo a nuestra experiencia. Por ejemplo, una cosa que ustedes van a ver hoy día, soluciones integrales de manejo de pabellones que aseguren diseño de capacidad de acuerdo a la demanda, priorización de los pacientes por factores clínicos, programación de pabellones que maximicen su uso y monitoreo para corregir y asegurar tal uso. ¿De acuerdo? Y eso se dan cuenta que está justo dentro de la variable de programación. ¿De acuerdo? Si yo tuviera eso para todos los hospitales ineficientes y lograra hacerlo funcionar en estos hospitales, les pegaría una subida notable en eficiencia de acuerdo a las cifras que yo les he presentado. Y evidentemente lo último es que los hospitales no pueden hacer esto, así que tiene que haber, digamos, ¿no es cierto?, organizaciones de servicio que estén, digamos, en condiciones de apoyar a los hospitales para hacer esto. Así que en el fondo esa es la idea. Los proyectos recomendados, bueno, ya están anteriormente, no lo voy a decir porque ya me pasaron el cartelito de los 5 minutos y quiero dejar algunos minutos para preguntas. Conclusiones y recomendaciones. Hoy día la asignación es histórica y no responde a la demanda. Oportunidad e innovación para eficiencia, calidad y equidad. Diseño detallado de medición de eficiencia, factible. El estudio que hicimos es absolutamente replicable, está sistematizado para efectos de poder utilizarlo repetitivamente. Los modelos de eficiencia son consistentes y están validados, y las variables explicativas, digamos, orientan la gestión y son de alto impacto. Proyectos concretos para efectos de aprovechar estos potenciales. Ahora, por último, si ustedes quieren, hay bastante material, hay un documento que escribimos con una persona que colaboró conmigo en este proyecto, que está disponible en la dirección que allí se señala, y hay un libro del cual, digamos, algunos afortunados van a recibir una copia, donde también esta experiencia ya está, digamos, resumida. Bien, pues, eso es. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Perdón, yo ya me he pasado, sí, a lo mejor la pregunta va a ser inadecuada.
¿Cuál es el trato que le dan a los egresos de cirugía mayor ambulatoria en el estudio a aquellos que no tienen formalmente un ingreso ni un egreso hospitalario? No se consideran. No se consideran porque se centra el estudio en lo que se estima es el problema que usa los mayores recursos, que es los pacientes que son hospitalizados. Por eso que hablamos de camas y hablamos, ¿no es cierto?, de personal que da altas, y las altas, digamos, típicamente se dan en ¿sí? Pero hay una, entonces, tengo que hago una observación, ahí hay un evento de mejora, porque si bien no se mide, si un hospital tiene una alta producción en pabellones, que es una media cara, claro, que corresponden a cirugía mayor ambulatoria, si no se está midiendo, probablemente ahí hay una claro, variable que sería interesante abordar. Se estaría midiendo solo, digamos, por la gente que es operada y que va a, ¿no es cierto?, a ser tratada, o sea, que queda en cama. Ahí se mide. Pero si es, digamos, ambulatorio, viene y se va, eso no estaría considerado dentro del estudio. Ahora, eso se puede extender a... Nosotros, digamos, esto lo hicimos fundamentalmente por los datos que estaban disponibles. Pero si hubieran datos para hacer eso, evidentemente, uno puede perfeccionar el estudio en el sentido de decir, bueno, midamos mejor la producción y agreguemos otros elementos que, ¿no es cierto?, están dentro de la producción y que pueden ser significativos. Para eso todo lo que necesito yo es saber cuánto de eso se hace y cuántos recursos hay asociados a eso que se hace. Y lo último, que probablemente hay un factor de corrección respecto a los resultados que estos tuvieron, porque si tienen un porcentaje de cirugía mayor ambulatoria muy elevado, por lo menos habría que tener el dato, porque si no, no hace totalmente comparable un establecimiento con otro. Correcto, correcto. Si es que es muy significativo, evidentemente es una distorsión. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra? ¿Sí? Sí. Profesor Barros, en su modelo hay manera de distinguir si es que arroja la eficiencia de los subóptimos, o sea, abordando no integralmente el hospital respecto al global. O sea, dicho de otra manera, si tenemos muy buenos jefes de departamento, pero no una buena gestión del hospital completo, se puede sustentar de que el hospital está actuando de manera no eficiente. No, los resultados no permiten llegar a ese nivel de discriminación. Permiten discriminar solo por las variables que son medibles. Ahora, a lo mejor uno podría esa variable, en alguna medida, y habría que estudiarlo, introducirla dentro del análisis. En primer lugar, habría que asignarle una especie de coeficiente, porque obviamente todo esto es cuantitativo, así que yo tengo que medir, y tratar de correlacionarla también con la eficiencia. Entonces, podría ser, pero tal como está el estudio, ese tipo de consideraciones no entran de manera explícita. ¿Sí? Respecto al tema de la asignación en sí mismo, ¿qué ocurre con las PPD? La idea que yo tengo es que obviamente aquí esto no puede cambiar de un día para otro. Entonces tendría que seguirse con un esquema de PPD, ¿no es cierto? Pero habrían platas adicionales que estarían orientadas a la innovación, y esto podría empezar pequeño. Como un programa. Claro, como un programa, ¿no es cierto?, de innovación, con un porcentaje relativamente pequeño del presupuesto, para ir probando la idea y eventualmente ir haciendo evolucionar, ¿no es cierto?, la asignación en la dirección de aumento de eficiencia y desincentivando a lo mejor otro tipo de asignaciones. Pero mientras no se pruebe funcionando, yo no tomaría ninguna decisión drástica. Yo seguiría con PPD, ¿no es cierto?, tal vez mejorándolo, porque en paréntesis hay algunos intentos de mejorar el PPD metiéndole GRD, y eso sería ya una mejora, ¿ya? Pero esto habría que probarlo de manera piloto, y una vez que funcione de manera piloto, irlo agrandando en la medida que resulte. O sea, no es esto una idea en la cual yo voy a decir, mire, voy a asignar la mitad del presupuesto, ¿no es cierto?, y voy a armar una tremenda burocracia para esto. No, hay que probarlo.
Pero yo creo que los antecedentes son suficientes como para darle la oportunidad de que se muestre en la práctica si funciona o no funciona. Ahora, obviamente no se ve por la característica de la presentación, pero tengo la duda si dentro de esas 340 variables que tú dices de 240 están incorporadas aquellas que dicen relación con la rigidez de los presupuestos de los establecimientos, que normalmente no son atribuibles a la gestión, sino más bien a la historia. Está considerado todo lo que está medido, y eso evidentemente es tan difícil de medir como lo que propuso el profesor Widowski. Hay variables que uno puede considerar. Hay variables que no están consideradas porque no están medidas, pero si uno pudiera medirlas de alguna manera, las podría... Bueno, eso ya es más fácil, porque si uno pudiera, digamos, generar datos para eso, también los podría meter dentro del análisis y tratar de correlacionarlos con la eficiencia. O sea, de todo lo que yo tenga datos, lo puedo meter dentro del análisis. Nosotros metimos a 240 porque encontramos datos para esas 240. ¿Sí? Un comentario chiquitito, y es que lo que a mí me parece interesante es que para cada establecimiento, y por tanto uno puede hacer conglomerados de redes, establecimientos que pertenecen a un determinado territorio, y buscar variables que puedan ser comunes a esos territorios, o incluso algunos de los hospitales de ese territorio tienen variables distintas y hay uno, o sea, la receta es más personalizada. Lo que ocurre hoy, y uno siente que son recetas nacionales. Entonces le sirve la falda a uno, a otro no le sirve, y otro, para tener que implementar una receta nacional, tiene que cambiar sus estándares, que ya tenía una práctica que quizás era mejorada. Y entonces como el estándar nacional o lo que te piden, y tienes que readecuar una práctica que estaba dando éxito y la tienes que cambiar, porque no era tu medicina, no era lo que necesitabas como organización. Entonces, más allá de las variables que se introduzcan en la explicación, ¿cierto? Es la idea de lograr diagnósticos más personales de hospitales, de territorios, de redes, que permitan dar soluciones allí más a la medida. Porque si no, de verdad, es bien ineficiente el esfuerzo. Aunque se haga algún esfuerzo, resulta ineficiente. Ok, de acuerdo. Bien, si no hay más consultas, gracias de nuevo.